historia, entonces, reitero que fue creado en el año 1987 a través del decreto ley 187. Los factores de evaluación de ese decreto fueron los mismos que se usaron después para el decreto 1424 del 98. ¿Sí? Son los mismos factores que ahorita los vamos a ver. Pero curiosamente tenía una característica que no sé si lo eliminaron a propósito o no fue intencional, porque yo no había nacido cuando expidieron ese decreto, que conste. Entonces, la característica es que la capacitación sí tenía un tope. Solamente puntuaban las primeras 120 horas al año. Ese era el tope que existía. Y quiero subrayar eso por algo que voy a decir más adelante, cuando hablemos del futuro del sistema. ¿Sí? Y ustedes lo pueden buscar en internet, googleando, lo encuentran en el decreto 187, y en uno de los parágrafos está que en capacitación puntuará máximo 120 horas por año. En el decreto 1424 se suprimió ese parágrafo, reitero, no sé si fue intencionalmente o no, pero eso lo que generó es lo que ustedes han planteado aquí, y es que es uno de los factores más complejos de aplicar y de evaluar, ¿cierto? Ahorita hablamos un poco de eso. El marco normativo actual, pues ahí está, es el decreto 1424 del 98. Eso significa que el decreto 187 duró 11 años nada más. El 1424 ya lleva 27 años, ¿cierto? Ya lleva 27 años y creo que coincidimos en que necesita una remodelación, ¿no? Pero ahorita hablaremos del futuro. Por ahora digamos que lleva 27 años. Y eso pues es un buen tiempo. Fue modificado parcialmente. Hice mal eso. Ha sido modificado por el decreto 3009 del 2005, que fue justo después de la reestructuración de la entidad con el decreto 249 y 250. Y sus artículos solamente hacen referencia a la conformación de nosotros, de nuestros comités, tanto el nacional como el regional, porque pues las dependencias que venían conformándolo desaparecieron y por eso fue necesario expedir ese decreto para adecuarlo a la nueva estructura de la entidad. Bueno, ahí está la resolución y están las dos resoluciones y la circular que se emite periódicamente para efectos de fijar el calendario. Digamos que para evaluar la situación actual del 1424 es necesario revisar la caracterización actual de los instructores. ¿Todos ven las diapositivas? Me esforcé porque fueran grandes los números, ¿no? Espero que lo haya logrado. Entonces, por sexo, tenemos que el 38% de los instructores son mujeres y el 63% son hombres. La verdad no tengo una explicación para eso. Quisiera que hubiera más mujeres porque me encanta trabajar con las mujeres, pero no sé por qué. ¿Cuál es? Es histórica. El acceso a la educación y al mundo del trabajo formalizado no siempre ha sido igual entre hombres y mujeres, todavía hay una brecha grande. En su momento entiendo yo que eran puros hombres los instructores, pero apenas las mujeres están incursionando en las últimas décadas al mundo laboral y al sistema educativo, es por eso, entre otras cosas, ¿no? Ok, bueno, espérate, porque iba a decir que el ingreso es por méritos y entonces eso diluye un poco ese argumento.
Lo que pasa es que en los inicios del SENA, el SENA inició, todos sabemos, en 1953, cuando se iniciaron en las áreas de metalmecánica, y eso era un trabajo de hombres, y inicialmente lo siguieron dando en el sistema agropecuario, en el tema, y digamos que la formación técnica ha sido siempre, lo que pasa es que ya llegamos mujeres que nos metimos también a la parte tecnológica, de construcción, en Casanare. Me gusta ese argumento, ¿sabe? Es posible, sí, que por las especialidades que imparte el SENA sea más susceptible que los hombres las impartan. ¿Alguien más tiene otra teoría para incluirla en mi próxima presentación? ¿No? ¿De por qué hay más hombres que mujeres? Esperemos que en el próximo concurso de la comisión mejoren las cifras. Bueno, sigamos viendo. Por edad. Y aquí sí es inocultable, no se puede ocultar el sol con un dedo. De 18 a 30 años solamente hay 43. De 31 a 40, el 13%. De 41 a 50, el 36%. De 50 a 60, el 32%, y de 61 a 70, el 18%. Aquí hay 14 colados que ya deberían estar descansando. No. Yo no digo que mejor vida. No. Bueno, claro que ser pensionado es súper chévere, ¿no? Pero no. Se presta para malentendidos, entonces no. Dejémoslo ahí. No sé, tienen que revisar porque esto no podría ser, salvo que todos los 14 tuvieran fuero sindical, pero eso no es así. Según nuestras cifras, eso no es así. Entonces, a los de talento humano, un recorderis para que en la próxima presentación esto esté en 0. ¿Listo? Que quede como compromiso de esta reunión. Bueno, entonces, ¿esto qué significa, compañeros? ¿Esto qué significa? Porque es que esto tiene una altísima repercusión en el estado actual del sistema. Esto significa que el 50%, y pueden hacer la operación ahí, el 50% de los instructores del SENA es mayor de 50 años. El 50%. Y el 86% es mayor de 40 años. Eso amerita ya una regeneración, ¿no? ¿Sí? Bueno, este dato hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ahorita hablamos de la incidencia que tiene. Ahora veamos el estado actual del sistema por grados, que también está en gráfica. Esta de aquí, el del 2015, nos muestra que en el año 2015 el 38% estaba en grado 20, ¿cierto? Y de ahí para atrás, digamos que había una cifra importante. Normalmente estos grados se llenan en 4 años, o sea, del 16 al 20, digamos que el promedio es que una persona en 4 años, estando en el 16, llega al 20. ¿Listo? Entonces, podemos ver la evolución del sistema. Este 2015 pues no es muy comparable porque los porcentajes, porque la planta era más pequeña, así es. En el 2017 vino la ampliación de la planta con el decreto 552 y ya entonces pasan por eso esta disminución, ¿cierto? Que hubo en el 2020 porque pasó del 37 al 31, pero fue por esa ampliación de cargos. Pero fíjense el ascenso que ha tenido desde el 2020. En el 2024 el 49 y en el 2025 el 54. Pero fijémonos que en 4 años el 80% de los instructores estará en grado 20.
Obviamente, si nos encontramos en 4 años, si tenemos el gusto de volvernos a ver en 4 años, pues las cifras habrán cambiado porque unos salen y los que entran jalonan a la reducción de la cifra, ¿cierto? Pero digamos que quedémonos con la foto actual, que es esta, donde se ve claramente el ascenso en el grado del SEMI, que lo llamamos saturación del sistema. ¿Listo? Listo, entonces, a partir de estas diapositivas, podemos sacar algunas conclusiones. Mejorar nuestros aprendices. Cuando hablamos del presente, eso es básico para cualquier diagnóstico del sistema actual. Porque, claro, yo entiendo que los instructores lo miren desde el punto de vista monetario, y es válido. Por eso digo que es el mejor incentivo. Pero nosotros, desde el punto de vista institucional, tenemos que ver otras cosas. ¿Cierto? Porque por eso es un sistema. Hay que verlo de manera integral, en todos sus componentes, y el impacto que tiene. Entonces, ahora sí, tenemos que hablar de los factores. Como ya lo dijimos, en el sistema actual, la inmensa mayoría asciende por el factor de capacitación. Y es una capacitación que no tiene límites. Y digamos que se ha venido incentivando en los últimos años de manera exponencial. Porque antes, hace unos 10 años, existía un equilibrio más razonable entre los 5 criterios o factores de puntuación, ¿cierto? Hace 10 años uno encontraba algunos productos técnico-pedagógicos, ¿cierto? Que para el SENA son fundamentales. O sea, si hay algo que le aporta al mejoramiento institucional, es la producción técnico-pedagógica, porque es la esencia de nuestra formación. Pero desafortunadamente no hay productos técnico-pedagógicos. ¿Cuántos calificamos este año? No tengo la cifra exacta, pero fueron muy pocos, la verdad, pues para el total de capacitación que se dio en relación. Así es. Bueno, me interesa que todos te escuchen. Voy para allá. Entre otras cosas porque no sé si aquí hay alguien de formación profesional, pero cuéntanos. Nosotros en nuestra regional tenemos el comité que tiene que crearse aparte para el tema de la producción técnico-pedagógica. Yo hago parte de ese comité y nosotros hemos discutido mucho porque ¿qué se entiende por producción técnico-pedagógica? El desarrollo curricular, esa es la función oficial del instructor. Yo no le puedo recibir a él que me entregue guías, planeación pedagógica, instrumentos de evaluación, si es que eso es lo que tiene que hacer como instructor. Si usted va a hacer algo diferente, adicional a eso, bienvenido sea. Y eso, por eso no se ha trabajado. ¿Y por qué los puntos que dan para que yo, aparte de todo el trabajo que tengo que hacer en mi formación, que es hacer todo el desarrollo curricular completo de la formación, me dedique a hacer una investigación, por ejemplo, y de esa investigación haga un libro, una publicación, un artículo? Eso sí valdría, y es muy poquito lo que se da de valor para el tema del trabajo adicional, y porque la parte de la investigación no se está teniendo en cuenta. Sí, efectivamente son solo 6 puntos, y creo que parte de la mejora, todos estamos de acuerdo entonces, es aumentar la puntuación por producción técnico-pedagógica. ¿Listo? Y por investigación, ¿cierto? Pero fíjate que lo que tú dices, tenemos que revisarlo con beneficio de inventario, y está bien que lo hayas dicho porque me interesa conocer la mentalidad en la región,
Y es que casi que todo lo que pasa en el SENA y que se constituyen en incentivos se originan a partir de lo que yo debo hacer en la entidad, ¿cierto? Cuando escogen al mejor empleado es porque hizo bien lo que les tocaba hacer o porque tuvo un aporte adicional respecto a lo que tenía que hacer. El aporte adicional no fue en su casa, fue en la institución, ¿sí? Entonces, no tenemos que ser tan radicales como que es que tiene que ser algo, digamos, como extraordinario, extra supremo para poderlo puntuar, porque precisamente por esa mentalidad tampoco los instructores se animan. Pero efectivamente todos estamos de acuerdo en que la puntuación es muy baja respecto a otros factores. Es que ya me sacaron la paleta de 10 minutos y entonces voy a terminar de decir lo que traigo y abrimos unas preguntas. ¿Listo? Entonces, fíjense que, como les decía, irónicamente pasa casi lo mismo cuando comparamos educación con capacitación. Porque la puntuación por semestres o por títulos de educación superior o de posgrado, pues resulta ser más reducido que el que pueden obtener por capacitación. Entonces, aunque no es lo deseable, para el SENA, los instructores optan por gastar todo su tiempo y todo su dinero en capacitación, ¿cierto? Así no les esté aportando mucho en lo personal, en lo institucional, pero simplemente por ascender en el semi, pues hacen eso. Y además, entiendo la crítica que nos haría Caquetá, ¿cierto? Pero no entiendo por qué toma esa determinación usted así. Entonces, eso es como ¿Sí, Caquetá? arbitrario con las personas que optan por capacitarse. Listo, bueno. Desafortunadamente así están las reglas ahora, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es legítimo. Pero la pregunta nuevamente ¿es lo deseable en un sistema como estos? ¿Es lo deseable? Porque es que, claro, nosotros aquí institucionalmente podemos encontrar muchas razones para decir que sí, ¿cierto? Pero es que cuando vayamos a defenderlo afuera, es donde necesitamos los argumentos. Para decir que al SENA le sirve más que alguien que se capacite a que se eduque, o que se capacite a que haga investigación y desarrollo técnico-pedagógico, ¿cierto? Entonces, es allá, porque, digamos, ellos no comen entero. La función pública se conoce este decreto al derecho y al revés. Y se los digo porque, como lo mencioné antes, hemos hecho varios intentos por cambiar el sistema. Y entonces ahora sí entro en mis últimos minutos a hablar del futuro. Hemos hecho varios intentos en las mesas de negociación por ponernos de acuerdo para modificar el SENA. Pero esa modificación tiene dos caras, ¿cierto? La del instructor, que de un lado es legítimo que quiera mejorar su salario, e incluso los que están en 20 que quieran seguir ascendiendo, eso es legítimo. Reitero, es el mejor incentivo de todos. Pero de otro lado está lo que necesita la entidad, ¿cierto? Y lo que es técnicamente sustentable ante las entidades que revisan esto, ¿sí? Porque creo que los que saben de este tema de rediseños institucionales o de modificaciones salariales o de planta, saben que la pelea más dura no es aquí, la pelea dura es allá con las entidades, ¿cierto? Entonces, claro, podemos aumentar 5 grados, por ejemplo, y presentar un proyecto a la función pública que diga, subámosle 5 grados a los instructores para que lleguen hasta el 25. ¿Y cuál va a ser el sustento técnico? ¿Qué estamos dando nosotros como entidad y ustedes como instructores para que eso sea posible? Porque eso vale plata, ¿cierto? Al gobierno le vale plata y quiere ver eso reflejado en productos, ¿sí? En impacto. Entonces, claro, existe un diagnóstico que dice es necesario modificar el SEMI. Por lo que ya vimos,
por la saturación, ¿sí? Por el enfoque tan sesgado que tiene ahora en la capacitación, en perjuicio de los demás factores, que insisto es legítimo, pero es el diagnóstico real, no lo estoy inventando yo, las cifras lo dicen, y todos ustedes que son integrantes del comité del CEMI lo pueden corroborar. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, estoy diciendo es legítimo y es la realidad del sistema, pero lo que sí es concreto es que si queremos cambiar el sistema, tenemos que revisarlo integralmente en sus 5 factores, porque una necesidad es incrementar los puntos por producción técnico-pedagógica y por educación. Pero entonces, como es un sistema, ¿qué pasa cuando muevo un factor y no muevo los otros? ¿Sí? En el año 2020 hicimos un proyecto de decreto buenísimo, como resultado de una negociación colectiva, en la que nos comprometimos a hacer una propuesta de modificación del CEMI. Pero desafortunadamente no prosperó porque no nos pudimos poner de acuerdo con los sindicatos en un tope de horas de capacitación para que puntúen. ¿Recuerdan que les dije que en el decreto 187 eran 120 horas? Nosotros alcanzamos a subir como hasta 1000, creo que era la propuesta que nosotros habíamos hecho. Y no logramos un acuerdo. Porque todos siguen viendo a la capacitación como la cuerda de ascenso en el CEMI. ¿Sí? Entonces, si queremos modificar el CEMI, ya sea para crear 5 grados más, ya sea para mejorar la asignación, ya para cualquier objetivo que sea, que es válido, porque creo que se necesita, el sistema ya lleva 27 años, el CEN ha cambiado, los jóvenes han cambiado, entonces sí es necesario mejorarlo. Pero uno de los aspectos negativos es ese. Voy a referirme rápidamente a los problemas actuales. Falta una herramienta tecnológica. Lo ideal sería que pudiéramos hacer el CEMI a través de una plataforma, ¿cierto? Que nos facilitara a todos la vida. No existe. Falta unidad de criterio, tanto en el procedimiento como en la aplicación de las normas. Hay regionales que quieren avanzar más y eso es maravilloso, pero en medio de eso generan desorden. Entonces, más bien, las invitamos a que nos compartan los avances que tienen a la Dirección General para ver si los adoptamos a nivel nacional. ¿Cierto, Jimmy? Ok. Alta dotación del personal que se encarga de gestionar el CEMI. Saturación del sistema, que ya lo vimos. La edad del sistema también es alta. Alta concentración de puntos en capacitación y demoras en respuesta a los recursos de apelación. Y finalmente el principio de anualidad, que impacta también este aspecto de la demora en la respuesta a los recursos. Porque ustedes, no sé si les ha ocurrido, pero en algunos años han pasado a vigencias expiradas los retroactivos de algunos instructores, precisamente por el tema de los recursos. Entonces se han adoptado algunas decisiones con el fin de que eso no vuelva a pasar. Una de ellas es pagar el CEMI con la resolución inicial, ¿cierto? La otra es que asumir que el retroactivo se genera cuando queda en firme el derecho, o sea, cuando se resuelve el recurso de apelación. Y eso que es muy técnico y los que no son abogados no lo entienden, simplemente se traduce en que si yo concreté mi derecho el año siguiente, lo causé ahí y ahí surge la posibilidad de pagarlo con los recursos de esa vigencia en la que quedó en firme la resolución. ¿Sí? Eso nos evita las vigencias expiradas. Por eso, como van a ver los de jurídica, además ustedes van a tener oportunidad de hablar con ellos
para que los recursos salgan más rápido como se comprometieron. Bueno, retos, y con esto termino. Hay unos a mediano plazo y otros a corto plazo. A mediano plazo yo diría que encontrar una fórmula conciliadora que permita elaborar un proyecto de modificación del SENA, donde, como les digo, el tema más sensible es la capacitación. Pero si eso no ocurre, veo muy difícil que se pueda hacer un proyecto de decreto que sea aprobado por fuera del SENA, ¿no? O sea, ni siquiera es un tema interno del SENA, ni siquiera es de la administración. Es que si no hay un equilibrio en el sistema entre los 5 factores, no veo muchas posibilidades de que pase en función pública por lo técnico, ni en Hacienda por lo presupuestal, o en el DNP. Y el otro es tecnificar el proceso, el otro reto de mediano plazo. No sé cómo avanzaremos en eso, pero hay que buscar fórmulas en medio de esta transición tecnológica en la entidad. A corto plazo, pues necesitamos unificar criterios y procedimientos, realizar la evaluación del SEMI de manera oportuna para el otro año, hacer el pago del retroactivo dentro de la misma vigencia, resolver los recursos de apelación oportunamente para no generar vigencias expiradas. Eso era lo que tenía para contarles. Espero que no se hayan dormido muchos y responder algunas preguntas antes de ir. Yo le debía la palabra y me da una pena que empecemos por él, por favor. Bueno, muy buenos días, compañeros. Giovanni Vargas, de la Regional Caldas. Mire, yo llevo 23 años en esta entidad y yo sí puedo hacer una reflexión en términos de la capacitación. No es demonizar los cursos realmente, pero es que sí nos hemos aprovechado la mercantilización de la formación. Yo cuando entré al SENA, entré en grado 16 porque yo fui trabajador calificado, técnico, bueno, toda esa cadena de formación. Y yo entré en el 2012 y apenas subí el 20 en el 2018. Pero porque a mí me tocaba hacer todas las capacitaciones presenciales y solamente en el SENA. La verdad, yo he estado siempre en estos comités, doctor, y yo he tenido casos en que instructores presentaron hasta 4.000 horas de capacitación. Y uno se pregunta, si nuestro potencial de horas de formación directa no alcanza las 1.600 horas en el año, ¿a qué horas entonces trabajar? Yo dejo esa reflexión. Entonces, es más, doc, durante los 37 días del paro, y con esto termina, que yo estaba en el Valle, ahí fue la primera vez que participé, hubo un caso muy curioso. Un instructor presentó 7 capacitaciones de la misma institución y todas tenían las mismas fechas de certificación que coincidieron justamente con esos tiempos de paro. Entonces el problema es ese, realmente. Eso es, digamos, parte de la crítica. El problema. Bien, y sobre este tema han habido varias denuncias, ¿no? Por falsedades, por dudas en el origen de las certificaciones, pero digamos que eso simplemente es anecdótico, porque igual en otros factores puede ocurrir lo mismo, ¿cierto? Pero digamos, hablando de los extremos que genera ese tipo de situaciones, pues es más susceptible que ocurra en la capacitación. Por este lado, que no les di la oportunidad y les prometí que iban a hablar. Por favor, muy concretos, ¿oye? Entonces, cambiemos. Ok, muchas gracias. Buen día para todos y todas. Inicialmente, pues, aplaudo mucho que el evento tenga este sentido también de discernir sobre el futuro, pero tampoco para no satanizar lo que ya históricamente se viene dando. Es claro que hay unas ambigüedades en las que muchos, y sobre todo aquellos que no tienen experiencia en formación, son las que generan esas imprecisiones. Y creo que hay una deuda
histórica sobre la entidad y sobre los funcionarios, específicamente, vuelvo y digo, los que no tienen experiencia en formación y que son quienes están, digamos, en coordinaciones de formación, quienes han logrado generar ese imaginario sobre los productos técnicos pedagógicos y creen que es una competencia específicamente sobre cuál es mejor que otro. Y hay reflexiones puesto sobre esto de que la producción técnico-pedagógica se reduce, es por el tedioso temor que tienen los instructores cuando llegan al comité y pues los evalúa un experto que no tiene ninguna experiencia en formación. Entonces también hay que mirar un poco hacia la profundidad de la coordinación de formación, quienes toman las decisiones sobre cuál es el perfil de quien está allí, porque no es solamente por ser coordinador quien tiene eso, y espero que en el futuro en SEMI también se reduzca esa ambigüedad totalmente para que eso se genere bien. Un minuto, por favor. Bueno, está bien, un minuto. Ok. Bueno, saludo a este espacio que se está dando el día de hoy. Creo que la invención como la experiencia o la necesidad, entre otras cosas, de que se actualice el sistema. ¿Por qué necesidad de actualización? Como lo acabamos de ver en la exposición del conferencista, en todos los aspectos. Por ejemplo, en la parte de los productos técnico-pedagógicos, hay una guía, creo que la guía de 1990, que es la que establece, la última, establece los productos pedagógicos para evaluación, pero hay muchas dificultades porque hoy por hoy se presentan productos pedagógicos con muchos avances tecnológicos. Y entonces a la hora de uno irlos a evaluar, pues se empieza a ver las dificultades, porque la guía tiene que también estar acorde con eso. Entonces quería como que abordar ahí que esa guía también se tiene que actualizar. Otro es el costo de la educación, una maestría vale, un doctorado vale, entonces un curso vale 80.000 y una maestría vale. Bueno, con respecto al tema de las capacitaciones, siento que el doctor Guerrero está por ahí tiene que ser reflexión. quitándole como valor a las capacitaciones. Nosotros entendemos que la formación en el SENA también, a qué tipo de poblaciones nosotros estamos dirigiendo. Ahí habría que mirar el tema de nuestra integralidad en las capacitaciones que nosotros hacemos realmente y cómo asumimos nosotros el tema de las capacitaciones. Pero yo considero que las capacitaciones son muy importantes para el tipo de formación que nosotros hacemos, incluso a veces más que hacer un doctorado. Y es que conocemos gente que tiene doctorado y maestría, pero todos esos conocimientos de doctorados y maestrías que tienen, para transmitirlo a nivel de formación que nosotros estamos brindando, que son aprendices en la parte técnica y en la parte tecnológica, eso puede tener poco impacto. Mientras si nosotros adquirimos herramientas a través de ese tipo de capacitaciones, nos van a permitir más bien darles más herramientas a los muchachos para salir al sector productivo. Entonces pienso que no se debe quitar méritos al tema de las capacitaciones porque es un aspecto importante. Yo sí sugiero que más bien cómo hacemos a través de la Escuela Nacional de Instructores fortalecer el tema de las capacitaciones para poder darle mejores herramientas a los muchachos, porque sí me parecen importantes y creo que le está quitando mérito a esas capacitaciones. De acuerdo a lo que dijo, menos en que estoy satanizando la capacitación, porque de hecho cuando hablé de ponerle un tope hablé de 1000 horas, ¿le parece poco? María Fernanda, aquí, adelante. Buenos días para todos y todas. Doctor, no, es que nosotros estamos haciendo recuento de cuando discutimos la propuesta de decreto que fue en pandemia. De hecho creo que estaba Eden en la coordinación de talento humano y consideramos importante precisar porque en esa discusión nunca llegó la administración a una contrapropuesta de ponerle 1000 horas. De hecho el tope eran 360. La postura de Sindecena, porque estábamos revisando el histórico, en esa discusión estuvo Augusto, estaba Susana, yo creo que hasta Rodrigo estuvo, no, bueno, pero estuvimos varios en esa discusión y la postura también es un poco pues que ponerle límite a las horas de capacitación. Sobre eso podríamos tener varias discusiones.